Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues le doy gracias a Dios por la bendición de estar con ustedes en esta tarde. Le doy gracias al Padre, a su hermana, al esposo de su hermana, por todo el esfuerzo que hacen de proveer estas oportunidades para cumplir con la misión que Dios nos confió a todos nosotros, que es llevarle a Dios a la gente, ¿no? Ese es nuestro mayor objetivo. Y en nuestra propia miseria y limitaciones que tenemos, pues el Señor confía de que podamos hacer esto, que nuestra vida sea un testimonio de fe, porque este mundo, pues es un mundo sin Dios, un mundo vacío del amor de Dios, es un mundo que le hace culto al demonio, ¿no? A las cosas materiales, banales, transitorias, y Dios y la vida eterna no tienen significado ni importancia para la humanidad. Por eso estamos acá nosotros, llenándonos de vida espiritual para que el Espíritu Santo nos inspire a hacer lo que debemos hacer. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les leo de la carta a los Hebreos, capítulo 1, desde el versículo 1. Y dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Al introducir al primogénito en el mundo, dice: que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas: Dios envía a sus ángeles como espíritus, y a sus servidores como llamas ardientes. Al Hijo, en cambio, se le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te concedió una consagración real que es fuente de alegría, con preferencia a tus compañeros. Y también leemos: tú, Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases, y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Serán para ti como un vestido viejo. Los doblarás como una capa, y los cambiarás, pero tú eres siempre el mismo, y tus años no terminarán jamás. A ninguno de sus ángeles dijo Dios: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como tarima de tus pies. Pues todos ellos no son más que funcionarios espirituales, y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. Palabra de Dios. Pues para nosotros la vida espiritual es nuestro mayor objetivo, porque es muy fácil de repente vivir una vida religiosa en tradiciones, en costumbres, que no necesariamente se convierte en una vida espiritual, porque para que sea espiritual necesita el amor de Dios, y el amor de Dios es incondicional. El amor humano nuestro se puede vestir de religión, y nosotros podemos llegar a ser muy religiosos y cumplir con los preceptos de la ley, estar siempre
en lo que la ley nos exige, como es ir a misa los domingos, porque si no vamos es pecado mortal, y participar en las fiestas de precepto de la iglesia, en todas las estaciones litúrgicas de Adviento, Cuaresma y todas las fiestas, y vivir una vida de acuerdo a las tradiciones de la religión y a lo que la iglesia nos exige, pero teniendo como doble vida. Esa vida en la iglesia y con las tradiciones de la iglesia, pero una vida en el mundo que está separada de la iglesia, en la cual vivimos de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestra mentalidad, a la cultura donde estamos, a las exigencias de la sociedad donde estamos, a las condiciones de la familia, y ninguna de esas cosas necesariamente están en línea con Dios, no necesariamente están en obediencia con Dios. Entonces es como si tuviéramos una doble vida. Esa es la vida de aquel que vive un catolicismo que no es espiritual. Y el catolicismo que es espiritual, que es el que Dios nos pide, que es para el que Dios nos llamó, porque somos llamados a ser luz. Y para ser luz tenemos que estar en el Espíritu de Dios, porque solo el Espíritu de Dios tiene luz, nosotros no tenemos luz. Por eso es que San Pablo nos describe con mucha claridad. Dice: nosotros somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No podría haber nada más frágil que una vasija de barro, pero eso es lo que somos realmente, pero llevamos el tesoro. Así de que nuestra misión como católicos es asegurarnos de mantener la vasija de barro limpia. Por eso la iglesia nos da estas gracias extraordinarias de los sacramentos. Tenemos un sacerdote que está ungido para desatarnos del pecado, porque el pecado es el mal, de por sí el demonio, cuando es pecado mortal. Y solo la iglesia, por medio del sacerdote, tiene la autoridad para desatarnos. Por eso nos absuelve y nos regresa a la amistad con Dios, a la luz. Entonces, como la iglesia nos da esta oportunidad, nosotros en nuestro caminar, en nuestro peregrinar por este mundo, tenemos una lucha diaria de conversión, porque sabemos que hoy podemos vivir un día muy bueno y ser muy buenos, pero no necesariamente mañana vamos a ser así. De pronto mañana tenemos un día malo y no somos tan buenos, porque no todos los días tenemos la fortaleza espiritual para perdonar, para ser pacientes, compasivos, tolerantes, agradecidos, y entonces tenemos días oscuros, y por eso Dios nos deja este sacramento de la reconciliación para que constantemente estemos renovando nuestra amistad con Dios y con el prójimo, con nuestra conciencia. Y este es el llamado a poder entender qué es lo que pide Dios cuando nos pide vida espiritual. Ustedes pueden leer en el Evangelio cómo Jesús todo el tiempo está tratando de enseñarles a sus apóstoles y discípulos y a todos los que lo escuchan, tratando de enseñarles un lenguaje de vida eterna, cosas que no son de este mundo. Y claro, no lo entienden, solo comienzan a entenderlo cuando envía el Paráclito después de Pentecostés. Pero antes, durante los 3 años de vida pública, todo les pasaba por encima, no lo entendían. Era un lenguaje espiritual que no captaban. Siempre se quedaban pensando qué sería lo que quiso decir. Hasta el punto que a veces él se los llevaba a un lado y les explicaba las parábolas que había utilizado, porque sabía que no habían entendido, como a niños pequeños. Pero es que todavía se tomaban, era leche, todavía no podían tomar alimento sólido, como explica San Pablo, hasta que llegó el Espíritu Santo. Pero a nosotros se nos ha dado ya el Espíritu Santo en el bautismo. Y por lo tanto en nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que si nos abrimos a Él, nos llenamos de su sabiduría y de sus dones, porque están en nosotros. Solo que tenemos que crecer a ellos.
Eso no es así nomás de que fuimos bautizados y ya tenemos todo en flor. Para que esto florezca, para que esto dé fruto, este don maravilloso del Espíritu en nosotros, yo tengo que querer, tengo que desear que dé fruto, yo tengo que tener hambre de Dios, sed de ser bueno, sed de cambiar mi corazón y buscar la armonía con Dios, con el prójimo. Y eso me va llevando por un camino de purificación, de santificación, de un camino en el cual me convierto en una mejor persona a través del tiempo. Porque para nosotros como católicos, el camino cristiano real es aquel que está completamente convencido de que tenemos que crecer a medida que vivimos. Porque el tiempo nuestro es corto, muy corto, pero tenemos una vida eterna que está al frente nuestra, porque en el momento de la muerte realmente es un nacimiento al mundo espiritual. Es como si estuviéramos todavía en gestación y todavía no hemos nacido. Por eso Jesús le dice a Nicodemos: tienes que nacer de nuevo del Espíritu para tener vida eterna. Y él no entendió, porque él decía: ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? Y él era un maestro de la ley, maestro de los judíos. Y Jesús le llamó la atención. Le decía: tú, un maestro, y no entiendes estas cosas. Pero es que él no entendía el lenguaje espiritual del Señor. Él era meramente religioso, meramente intelectual. Y miren que a pesar de nuestro bautismo en la iglesia, es muy común encontrar teólogos, científicos religiosos, los que estudian ciencias religiosas y doctrina y forman a la gente en las iglesias y son catedráticos en seminarios, en universidades, y sin embargo muchos de ellos son como Nicodemos. No entienden el lenguaje sobrenatural, son escépticos, muchos incluso dudan que existe el infierno, que existe el diablo, dudan que hubo Adán y Eva, dudan muchas cosas de la fe. El conocimiento intelectual de Dios, académico, no necesariamente garantiza vida espiritual. La vida espiritual se consigue con la fe, y la fe crece con el amor a Dios. Por eso, cuando Jesús se encuentra en su segunda aparición a los apóstoles después de haber resucitado, se encuentra con Santo Tomás. Ustedes se acuerdan que la primera vez que él apareció no estaba Tomás. Y cuando le contaron que Jesús se les había aparecido, él dijo: no creo, tengo que meter mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado para creer. Y cuando aparece la segunda vez, él se hinca y le dice: Señor mío y Dios mío. Pero Jesús lo reprende, le dice: Tomás, porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin ver. Y ahí viene la invitación del Mesías que nos hace a todos nosotros. Para uno tener un crecimiento espiritual, que es crecer en la fe, en el amor a Dios, no necesita ver nada, no necesita tener ninguna prueba, necesita fe. Necesita en el corazón estar convencido de que nuestra iglesia es la iglesia de Dios y que todo lo que la iglesia nos enseña es verdad, y que los dogmas de la iglesia, que son tan importantes como el dogma de la existencia del purgatorio, de la existencia del infierno, de la existencia del cielo, el dogma de la ascensión del Señor al cielo, la asunción de María, la Inmaculada Concepción, todos estos son dogmas que para nosotros ser católicos de verdad tenemos que creer en ellos. Por lo tanto, nuestra fe está edificada en dogmas que nos llevan a nosotros a confirmar la vida sobrenatural de la iglesia, los misterios de nuestra iglesia. Y son muy grandes. Otro misterio, y quizás el más grande de todos, y con el que mucho católico no tiene mucho cuidado, es la Eucaristía. Ustedes saben que la Eucaristía es el pan de vida eterna.
Y nosotros, para tener la conciencia verdaderamente despierta en la fe y estar unidos a los misterios de nuestra fe, tenemos que creer, pero con absoluta convicción, de que Jesús está vivo en esa hostia, de que esa hostia es su cuerpo y es su sangre. Tenemos que creerlo. Si usted no está seguro y viene a comulgar, usted está dentro de una tibieza y una mediocridad que eso no le va a dar ningún fruto en su vida y no está cumpliendo con lo que le está exigiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llama a entender que la Eucaristía es pan de vida eterna. Por eso lo llaman pan de ángeles. Y esto es definitivo en nuestra vida. Hay mucho católico que no le pone cuidado a lo sagrado que es la Eucaristía y no se preparan. Muchos comulgan y ni siquiera se han confesado bien, o hace mucho tiempo no se confiesan, pero comulgan. ¿Y por qué? No están convencidos que ese es el Señor. Por eso comulgan tan fácil, porque piensan que, bueno, es un pan insípido y es un símbolo, ¿no? Que es lo que creen también los protestantes. Pero nuestro llamado, y sobre todo el mundo que nos tocó, la civilización que nos tocó, porque nosotros somos un pueblo escogido, separado, predestinado. ¿Se imaginan lo grande que es eso? Si usted piensa bien por un segundo en esto, Dios conoce su nombre desde antes de usted haber nacido. Dios tiene una misión para usted desde antes de haber nacido, porque está predestinado. Quiere decir, su destino ya estaba hecho antes de nacer. Y eso somos nosotros como pueblo de Dios en la iglesia. Y si entendemos eso, no es un privilegio que nos hace superiores a los demás. No, es una misión que nos hace responsables de todos los demás. Eso es. O sea, es como un militar. Un militar no es superior a los civiles. Un militar no es superior a los civiles, un militar es responsable de los civiles, porque está asignado a protegerlos, y eso somos nosotros con las almas. No somos superiores al resto de la humanidad, pero somos responsables de protegerlos del demonio. ¿Y cómo los protegemos del demonio? Con nuestra conversión. Porque el demonio no resiste la luz. Y cuando nosotros somos de Dios de verdad, estamos llenos de luz y enceguecemos las tinieblas, porque nosotros vivimos en las tinieblas. Este es el mundo caído. Solo que no entendemos bien qué quiere decir eso, porque si lo entendiéramos, nuestra vida cambiaría, porque entonces dejaríamos el enamoramiento a la temporalidad, al mundo transitorio que es este. Haber nacido es un don y es una gracia, porque Dios nos creó sin que nosotros tuviésemos nada que ver con eso, solo porque Él quiso. Pero para salvarnos, nosotros tenemos que querer. Sí, Dios nos creó sin preguntarnos nada, pero para salvarnos nosotros tenemos que actuar. Un santo dice, Dios que te creó sin ti, no te puedes salvar sin ti. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo conozco a Dios porque se me revela en la iglesia quién es Dios. Pero depende de mí si lo quiero obedecer. Porque el demonio cree en Dios, porque lo conoce, pero no le obedece. Sí, entonces no es suficiente creer, hay que obedecer. Y para obedecer tenemos que ser buenos. Porque como dice el apóstol San Juan, si tú dices que amas a Dios, pero no le cumples sus mandamientos, eres un mentiroso. Es como el esposo que dice que ama a la esposa y es infiel. Pues no la ama, no, eso es la verdad. Ese hombre no ama a la esposa. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando no le somos fieles a Dios. Somos infieles.
para tener la integridad espiritual que se necesita para cumplir la misión para la cual nacimos y para la cual fuimos enviados, necesitamos conocer el amor de Dios. ¿Y cómo se conoce el amor de Dios? El amor de Dios se conoce con el hambre de ser buenos, de perdonar, de tener compasión, tolerancia, paciencia, caridad, con el hambre de alimentar estas virtudes que nos hacen personas buenas, con el hambre de buscar el bien en todo, pensar bien, sentir bien, desear bien, actuar bien. El bien nos hace buenos y ser bueno te hace santo, te santifica, y esto es lo único que te puede llevar al cielo. Pero para eso necesitas ser valiente. Solo los valientes entran al cielo. El infierno está lleno de cobardes, porque es muy fácil no amar, es muy fácil no perdonar, es muy fácil no hacer nada por nadie, es muy fácil el egoísmo, pero no es fácil tener un espíritu de servicio incondicional al prójimo sin esperar nada, solo darnos sin condición, que es lo que hace un matrimonio santo y perfecto, cuando la esposa y el esposo aprenden a darse el uno al otro sin interés, sin esperar nada del otro. Porque ¿cómo llegan las confusiones entre la gente? Cuando esperan y entonces son decepcionados o frustrados porque no recibieron lo que esperaban. De eso están hechos los divorcios, de eso están hechos las amistades que se dañan, las sociedades que se rompen, porque la gente crea expectativas en el otro, porque todo lo hace por interés. Entonces, como todo lo hace por interés, vive frustrado, decepcionado, nadie le da. Los padres a veces se quejan de los hijos, desagradecidos, todo el esfuerzo que hicimos para darle todo lo que les hemos dado, y mire cómo están pagando. Claro, porque lo hicieron por interés, porque si lo hubiesen hecho sin interés, jamás se lo sacarían en cara. Y lo mismo el esposo a la esposa, o entre amigos, o en la parroquia, o quién sabe. Pero nosotros somos llamados a vivir el amor incondicional de Dios para poder llegar a ser personas espirituales. De lo contrario, usted nunca podría llamarse espiritual. Ustedes se dan cuenta que hay mucha gente que participa en iglesia mucho, son muy activos en la iglesia, y algunos son muy buenos, muy santos, pero otros son una contradicción, porque entonces son ovejas en la iglesia, lobos en la casa, y en la casa dan un testimonio terrible de falta de caridad, de abusos, de falta de tolerancia, de paciencia, y después se quejan que los hijos se alejaron de la iglesia y de Dios. Y claro, los hijos ven que hay hipocresía, que hay mediocridad, que hay mentira, entonces no quieren la iglesia, no quieren la fe, porque los padres son una contradicción, son un escándalo. Viven rezando y al mismo tiempo abusándolos a ellos, o al prójimo, o los ven mentir, o los ven robar, o los ven quién sabe qué. Y por eso nuestra exigencia como pueblo de Dios es lo máximo. Nosotros necesitamos tener una alta disciplina. Como dice San Pablo, miren que un atleta para participar en los Olímpicos tiene que prepararse y obtener perfecta continencia y unas disciplinas extraordinarias. Los atletas olímpicos entrenan 10, 12 horas diarias para ganarse en una meta temporal, una meta perecedera. Y nosotros somos llamados a entrar a los Olímpicos de Dios para una corona que no perece, una corona eterna. ¿Se imaginan la exigencia de ese tipo de atleta que busca la corona eterna? Si un atleta terrenal tiene que hacer eso y esos esfuerzos, ¿cuánto esfuerzo tenemos que hacer nosotros para ganarnos la corona eterna? Tenemos que tener alta disciplina. Porque mucha gente dice, ay, ¿cómo es de difícil ser bueno? ¿Cómo es de difícil obedecerle a Dios? ¿Cómo es de difícil? ¿Quién se podrá salvar? Pero eso es mentiras, porque eso es nada menos que un espíritu que se llama, que es un pecado capital, el espíritu de la pereza, el peor enemigo del hombre.
Porque uno cuando cree que no puede, es porque no quiere hacer ningún esfuerzo. ¿Sí? Miren ustedes que un esposo fiel nunca tiene que hacer esfuerzo para ser fiel. Donde quiera que esté ese esposo, lo principal en su corazón son su familia, su esposa, su familia. Y no tiene que hacer ningún esfuerzo. Porque si tuviese que hacer algún esfuerzo, eso quiere decir que no es fiel, que su corazón no está en la fidelidad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con Dios. Para serle fiel a Dios, no nos debe costar ningún trabajo obedecerlo y cumplir sus mandamientos y ser buenos. Y claro, nosotros somos seres imperfectos y pecadores. Y por lo tanto, tenemos de parte de Dios la iglesia que nos ayuda a mantenernos firmes en esa amistad, arrepintiéndonos, confesándonos, concientizándonos de las cosas que hacemos malas, porque como hablábamos antes, hay días malos, hay días buenos, no todos los días vamos a hacerla, hay días que lo perdemos, pero precisamente la iglesia nos da la oportunidad de reconciliarnos, y esto es importante entender que nuestra lucha es diaria. Todos los días nos levantamos a convertirnos, todos los días, hasta la muerte. Porque uno nunca puede decir, como ayer fue tan buenecito, eso no quiere decir que garantiza que hoy voy a ser otra vez bueno. No, de repente cometo un error hoy y no soy tan bueno. Y eso es lo que nos va a pasar hasta que muramos. Entonces, teniendo la conciencia de lo que es nuestra naturaleza humana, eso nos fortalece a nosotros para tener primero humildad, paciencia y también perseverancia, porque necesitamos perseverar. Sí, yo tengo debilidades que me tumban, pero no puedo frustrarme pensando otra vez a confesar el mismo pecado. ¡Qué vergüenza! Sobre todo cuando el sacerdote nos conoce ya. Entonces, el regalo de Dios es la humildad. Precisamente ese regresar a confesar ese pecado otra vez es lo que nos va purificando. Porque lo lleva a usted a humillarse, a humillar su miseria, su soberbia, su torpeza, su desobediencia, su incapacidad de santificarse. Y todo eso lo va purificando, porque lo va doblando. Pero no puede dejar de ir a reconciliarse porque piensa, otra vez, pues sí, otra vez. Y eso va a suceder hasta la muerte. Seguramente que vamos a alcanzar a superar algunas cosas antes de morir. Pero hay algo extraordinario sobre la misericordia de Dios, y es que la misericordia de Dios está en nuestro corazón, que quiere decir, yo tengo debilidades que me cuesta superar y las estoy confesando, y me atormentan mucho, porque no quiero confesar otra vez lo mismo, pero ¿qué hago si vuelvo a caer? Entonces, si en mi corazón la intención pura, verdadera, es superar ese pecado que me tumba tan a menudo, y yo no lo quiero y lo detesto, al final, cuando me encuentre con Jesús, como Él sabe que lo que yo quería era superar ese pecado, Él me completa lo que me faltaba, porque Él sabe lo que yo quería. Entonces, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es la intención del corazón. Eso es lo que importa. Nosotros tenemos que estar claros de nuestra miseria y asegurarnos que no tenemos ningún afecto por los pecados. Ustedes se dan cuenta que para recibir una indulgencia plenaria tenemos que estar seguros de renunciar a todo afecto al pecado para poderla recibir. De lo contrario no la recibimos, que es un acto de contrición perfecto. Cuando yo me arrepiento y digo, Señor, prefiero morir que pecar otra vez. Y estar convencido de eso. Decir, detesto el pecado y sé que el pecado me separa de ti. Y no quiero pecar y hacerle más daño a mi alma, al prójimo y a ti.
ofenderte a ti. Y estar convencido de eso. Es importante tener ese valor para hablar así, para arrepentirse así, para atreverse a decir eso. Prefiero morir que pecar otra vez. Eso no quiere decir que con decir eso liberó ya el pecado, pero por lo menos su conciencia está centrada en que usted detesta el pecado que actúa en usted. Y eso ya es un paso inmenso a la sanación interior, a la liberación del alma, a la santificación, a nuestra amistad sincera con Dios. Por eso, espiritualidad quiere decir Espíritu Santo, porque hay un solo Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y el otro espíritu es el del mal, el del diablo. No hay sino dos espíritus. Entonces, hay espiritualidad de las tinieblas. Toda la gente que practica brujerías y son satanistas y practican cosas de la nueva era, del mundo. Ustedes han visto tanto católico que practica cosas que no debe, ¿no? En la iglesia hay mucho católico practicando cosas que no deben practicar. Y si uno les dice algo, se ponen furiosos porque el demonio que está en ellos actúa con violencia. Esa es la primera seña de que están mal ya, cuando el demonio actúa con rabia a través de las personas que uno exhorta, porque están practicando lo que no deben. Porque miren, la prueba de que nosotros caminamos rectos con Dios es la sencillez. Un católico sencillo. ¿Cuál es el católico sencillo que está haciendo la voluntad de Dios? Es aquel que es un católico de sacramentos, que se confiesa, que comulga, que ora, que sirve a los demás sin interés, que tiene esa necesidad, esa hambre de Dios, que busca con deseo la Eucaristía, a Dios, la iglesia, que tiene ese amor por la iglesia, respeto por la iglesia, respeto por la gente. Ese es un católico sencillo, que no está buscando señales, no está esperando que la Virgen le hable de una nube o que se le aparezca en el jabón, sino que anda sencillo, tranquilo, sin buscar nada, solo siendo bueno, obediente, cumpliendo con lo que Dios nos ha dado en la iglesia, y así camina. Ese es el católico que trae las bendiciones más grandes a la familia, a la iglesia, a la humanidad. Porque cuando usted se complica mucho la vida y comienza a traerse cargas raras, y ya no es el católico sencillo, sino el católico que está juzgando a todo el mundo, que nunca hay nadie en la iglesia lo suficientemente bueno para que usted esté contento, y todo es un juicio, no hay nadie bueno para usted. Ahí está perdido ya lleva unas cargas que son muy malas y que le va a hacer mucho daño a usted y a todo el que lo escuche, porque entonces le va a hacer daño también a los demás. Pero cuando uno es sencillo, lo primero que tiene es prudencia. Como dice el apóstol Santiago, hay que cuidar esta lengua, ¿no? Porque el hombre ha sido capaz de dominar los animales más grandes. Han dominado ballenas, elefantes, animales gigantescos, y los llevan con una cuerda y les obedecen, les dan una voz y se arrodillan. Los elefantes, las ballenas hacen cosas, marionetas y todo, con las órdenes humanas, son domadas por los seres humanos. Pero la lengua no la ha podido dominar el hombre. Por eso tenemos que estar enterados de lo grande que es este animal de la lengua, más grande que una ballena, más grande que un elefante y más desobediente que toda la desobediencia. Y este nos causa muchos problemas. Pero el Espíritu Santo, cuando tenemos la verdadera intención de crecer espiritualmente, nos da la gracia de domar esta lengua, de cerrar esta boca, de ser prudentes, de ser compasivos, pacientes, tolerantes y sobre todo coherentes, sobrios. Porque ese es el llamado del católico, que sea una persona sobria. No hay nada más lindo que ver una persona que es sobria, que tiene un temperamento
hermoso de paciencia, de compasión, que tiene oídos, más oídos que lengua, sí, que escucha con amor, que tiene tiempo para escuchar. La escucha es un don maravilloso, porque la escucha está hecha de paciencia, la escucha está hecha de compasión, la escucha está hecha de atención, la escucha está hecha de caridad, porque yo tengo que tener caridad para escuchar al otro y para entenderlo, para acompañarlo, para consolarlo o para inspirarlo e iluminarlo. Eso es lo que nosotros tenemos entre nosotros. Pues que Dios nos dé la gracia de llenarnos de su amor, para que seamos personas espirituales. Vivimos en un mundo demonizado. Yo creo que no es ningún secreto para nosotros que este mundo está patas arriba, como dicen, ¿no? No podía estar peor. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros en este mundo? Nosotros somos el pueblo de Dios. Y Jesús tiene esperanza en cada uno de nosotros. Porque si el mundo está demonizado, ¿nos vamos a demonizar también nosotros? Porque hacemos lo que todo el mundo hace. Como dice el refrán, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿no? Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos los miembros de una cultura en la cual vivimos del respeto humano y hacemos todo lo que la gente hace y vivimos de la moda. Porque es muy común que la gente diga, ¿por qué está usando ese saco tan raro? Está de moda, ¿no? ¿Por qué se usan piercings y tatús? ¿Y por qué se casan entre hombres o entre mujeres? Está de moda, ¿no? Y es la cultura. Precisamente cuando no entendemos bien cómo se mueve el demonio en este mundo, entonces quedamos de moda. Y la moda nos consume el alma. Y con esto no estoy demonizando la moda, porque todos vivimos en cierta forma del talento humano. Y hay modas que nosotros usamos y que no lo usamos por razones demoníacas, ni por materialismo, ni por vanidad, sino porque son cosas que enaltecen la dignidad nuestra. Eso es diferente, ¿no? O sea, tenemos que saber usar todo. Entonces uno no puede demonizar las cosas, pero sí se puede dar cuenta que dentro de las cosas, dentro de la cultura, también está el diablo. Y a veces prostituye, daña las cosas con maldad. Y degenera, deprava, deforma las cosas y las personas. Entonces, nosotros somos la esperanza de traerle luz a este mundo, pero para eso necesitamos al Espíritu Santo. Voy a leerles para terminar de la carta del apóstol Santiago, desde el capítulo 1, versículo 1. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Paciencia en las pruebas. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y empieza el calor. Seca la hierba y marchita la flor, y pierde toda su gracia. Así también el rico verá decaer sus negocios.
Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso y lo único que quiere es salvarnos. Amén. Amén.